Buenos días, hermanos, agradecidos al Señor otra vez que podemos estar conectados, otra vez podemos abrir la palabra, otra vez podemos tener este tiempo, gracias a Dios, para adorar al Señor, para glorificar su santo nombre, porque ese finalmente es nuestro propósito cada día. Estamos contentos con tenerlos, les damos la más cordial bienvenida. Y esta mañana vamos a tratar un tema que es peculiar de este momento, que a todos nos llama la atención los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Vamos a ver este tema que le hemos puesto como título: Señales de la segunda venida de Cristo. Señales de la segunda venida de Cristo. Creo que estamos en un tiempo muy particular y definitivamente es importante que nosotros nos podamos ubicar en el tiempo a fin de que sepamos que efectivamente ya estamos en los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, vamos a leer la palabra del Señor del versículo 3 al 8, dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en este momento, Señor, que nos permites reunirnos así como lo estamos haciendo virtualmente, Padre, pero gracias por todos los que estamos conectados. Gracias por la iglesia, Señor, y gracias porque podemos abrir tu palabra, Padre. Suplicamos que nos dé sabiduría, que lo que podamos enseñar, Señor, pueda quedar en nuestros corazones y podamos poner por obra, podamos tener esperanza real en ti, bendito Dios. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú tocas corazones. Suplicamos su bendición, su misericordia en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, en verdad, los tiempos que estamos viviendo, muchas personas lo están llamando tiempos apocalípticos. ¿Por qué? Porque aquí están ocurriendo eventos que nos hacen notar que se está iniciando todos los juicios de Dios sobre la tierra. Se están dando esto. Pero sabemos que estos juicios no se van a dar mientras la iglesia esté presente en este mundo. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que estamos viviendo tiempos escatológicos. Pues los eventos que se van a dar más adelante, como dicen los eventos del porvenir, los eventos proféticos, ya se están manifestando en la historia del mundo. Y de esto queremos esta mañana tratar. Pues, cada día tú escuchas noticias, ves la televisión y también noticias, los periódicos, la radio, en fin, las redes sociales. Alguien decía, las noticias de hoy hacen brillar las profecías de la Biblia. ¿Y qué significa esto? Sencillamente que la cuenta regresiva ya se inició. El reloj de Dios está corriendo y Él está a punto de retornar a la tierra por segunda vez. Esta mañana queremos justamente hablar de esto, las señales de la segunda venida del Señor a la tierra. Vamos a tratar 3 puntos que considero importantes. Miren, el primero, estas señales y el comportamiento del hombre a través del tiempo. Las señales y el comportamiento del hombre a través del tiempo. En verdad, mucho se ha hablado y se ha abusado de las señales que preceden el acontecimiento de la segunda venida de Cristo, y esto a través de todos los tiempos. Miren, los primeros siglos, por ejemplo. Los primeros siglos eran consideradas señales de la pronta venida del Señor, las feroces persecuciones que padecían los cristianos por causa de los emperadores romanos. Y todos somos testigos de esto. Sabemos que la historia lo corrobora. Las persecuciones han sido terribles contra los cristianos en los primeros siglos, y pues esto muchos de ellos consideraban como señales ya del inminente regreso del Señor. Más tarde, en los siglos IV y V, la invasión que hubo de las tribus norteñas y el ambiente de guerra que allí se estaba percibiendo hacían ver a toda la gente la figura del anticristo propiamente.
Ahora, al acercarse el año 1000, el primer milenio, la expectación subió de tono y subió de golpe realmente. En aquel tiempo, las fuerzas del Islam eran miradas como posibles avanzadas del reinado del anticristo. Y cuando este primer milenio estaba por terminar, pues las personas como que estaban viendo que era el final del día de la gracia y tenían miedo de lo que acontecería al iniciar el segundo milenio. Y estaban esperando que antes de que termine el milenio, inclusive, Jesucristo volviera por segunda vez. Siempre ha sido así. Ahora, algunos fanáticos veían una posible señal de la venida de Cristo en el tiempo de la Reforma, o sea, estamos hablando del siglo XVI. Pero ellos, en lugar de esperar con paciencia la venida del Señor, como debiera ser, trataron de establecer por sí mismos el reinado mesiánico. Y hubieron muchos y muchos problemas, mucha gente que perdió incluso la vida y todo esto. Los cálculos, los presagios se repitieron cada vez más y a principios del siglo XVII, miren, con motivo de la aparición de Napoleón Bonaparte y con motivo del auge que tuvo este monarca, pues Napoleón Bonaparte era considerado como un restaurador del antiguo imperio romano que estaba dividido en 10 naciones. Y era considerado el próximo ejecutor de las profecías de Daniel y Apocalipsis 13. En otras palabras, él estaba abriendo la puerta para la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto prevaleció a través de todo el siglo XVII, de modo que se esperaba el levantamiento de algún sucesor de Napoleón como el anticristo. Sin embargo, los Napoleones 1, 2 y 3 que sucedieron a Napoleón resultaron pequeños gatitos, ¿no? Alguien decía, fueron pequeños monarcas de Francia sin mayor lustre. Los vaticinios continuaron durante todo el siglo XIX y XX y se fijaron diversas fechas para el regreso del Señor. Y esto, a pesar de las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice, por ejemplo, Marcos capítulo 13, verso 32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Miren cuán contundente es la afirmación que hace nuestro Señor a este respecto. Dice, de aquel día nadie sabe, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, dice el versículo, sino solo el Padre. ¿Ya? Sin embargo, muchos, creyendo saber más que el Hijo, más que los ángeles, ponen fechas al regreso del Señor Jesucristo. Por ejemplo, un tal Miller, de la Iglesia Adventista, en 1844 hizo sus cálculos en base al libro de Daniel y aseguró que Cristo venía ese año. Su gente, se prepararon, muchos dejaron sus cosas, se fueron a esperar al Señor, pero evidentemente el Señor no regresó. Simplemente no vino. Sin embargo, esto dio lugar a muchas doctrinas y a muchas sectas también que aseveraban que Jesucristo venía y seguían poniendo fechas. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos pusieron fechas, y no solamente una vez, pusieron 3 veces fechas al regreso del Señor. Una en 1874, otra en 1914 y otra en 1980. Y obviamente el Señor tampoco vino. De manera que siempre el comportamiento de la gente ha sido de expectación por el regreso del Señor Jesucristo. Y de algún modo han estado queriendo poner fechas, han estado viendo señales por todo sitio, pero es importante analizar las señales que el mismo Señor nos dio y otras que encontramos en la palabra de Dios. Y esto nos lleva a este segundo punto. Miren, señales que siempre estuvieron a través del tiempo. Otra vez, Mateo 24, del 3 al 8 que hemos estado leyendo. Aquí dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta pregunta es muy importante y creo que cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado caminando con el Señor y Él hubiera estado hablando algo de esto, también hubiéramos preguntado. Y hubiéramos preguntado quizás con insistencia, porque esa es la curiosidad innata en las personas, querer saber lo que va a pasar adelante. Y eso es lo que le preguntan al Señor, ¿no? Y miren, ¿qué dice el Señor al respecto? El versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos
en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es lo primero que Jesús menciona. En este pasaje el Señor está dando señales generales y hay que entender esto. Estas señales siempre han habido, siempre han estado, pero cada vez que el tiempo avanza, estas señales se hacen más evidentes por tres cosas. Uno, su intensidad, su frecuencia y su universalidad. Porque el versículo no solamente termina cuando Jesús habla de los falsos cristos, sino dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, estas señales generales que el Señor está dando ahora, han estado siempre en la historia del mundo, desde el inicio, han estado presentes. Sin embargo, cuando estamos llegando al final de los tiempos, estas se hacen más evidentes, y lo dije, por su intensidad, son más seguidas por su frecuencia, su universalidad. Por ejemplo, los falsos cristos, que el Señor habla. Todos somos testigos de esto, pero desde los primeros siglos siempre han surgido personas que dicen ser o fueron considerados por sus seguidores como la encarnación de Jesucristo o la reencarnación del Mesías. Siempre ha habido esto. Y muchos de estos, miles de casos, personas con trastornos mentales que hicieron esta declaración. Sin embargo, van a surgir y van a seguir surgiendo personas que se creen Cristo, falsos profetas. Y quiero que sepa, esto se va a intensificar, se está intensificando en estos últimos tiempos. A tal manera que ellos incluso van a hacer señales y prodigios maravillosos que van a impresionar aún a los creyentes y lastimosamente van a ser engañados. Tengamos cuidado entonces. El Señor tuvo mucho cuidado en enseñarnos esto porque lo repite varias veces. Por ejemplo, en el versículo 11 de este Mateo 24 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Miren, muchos falsos profetas. Si usted comienza a analizar y ver a su alrededor, hay una infinidad de sectas, denominaciones, religiones de todo tipo, y muchas de ellas tienen gente que los guía, pero usando la Biblia a su manera, a su antojo, falsos profetas realmente. Dice el versículo 23, miren, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mira la advertencia enfática que hace el Señor respecto a esta señal. Es una señal de estos últimos tiempos. Ahora mismo hay muchas sectas que dicen que Jesús ya vino, ya está en un lugar, está trabajando, está ganando gente, etcétera, etcétera. Hay muchos falsos profetas en este tiempo. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. La otra señal dice guerras. Miren, no vamos a describir al detalle todas estas cosas, pero quiero mencionarlas para que usted sepa que son señales generales. Guerras, siempre han habido guerras. Quizás las que resumen la tragedia de las guerras son la Primera Guerra Mundial, en que murieron más de 30 millones de personas, y la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron más de 100 millones de personas, imagínense. Pero a través de la historia, ustedes saben que siempre han habido guerras y guerras. En estos últimos tiempos también las guerras se acrecientan, pero ahora se vive en tensión por las guerras bacteriológicas. Y todos sabemos esto, ¿verdad? Otra señal, el Señor habla de pestes. Igual, es una señal que ha estado siempre en el mundo. El mundo siempre ha sufrido de diversas pestes. La viruela, por ejemplo, desde que se inició hasta que se encontró la vacuna, ha matado a más de 300 millones de personas. ¿Puede imaginarse? Igual así con el sarampión, que ha matado a 200 millones de personas. Después, muchas más. Por ejemplo, la influenza, la meningitis, la gripe aviar, el SIDA, que han contabilizado más o menos
37 millones de personas que han muerto por este flagelo del SIDA. Ahora mismo estamos en plena peste. Se llama COVID-19. Lo estamos experimentando, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Y cada vez estas pestes se van a agudizar, van a ser más frecuentes, va a ser con mayor intensidad, porque son propios del último tiempo. ¿Qué más? Hambres. Igual, este flagelo del hambre ha sido algo que ha acompañado a la humanidad desde el inicio. Y ahora en el pleno siglo XXI, miren, 1.300 millones de personas son pobres y 24.000 personas mueren cada día de hambre en el mundo. El 75% de estos fallecidos son niños menores de 5 años. Es decir, que 18.000 niños y niñas entre 1 y 4 años mueren de hambre cada día. Es una señal que debemos considerar. Quizás no sale tanto en las noticias, pero hay lugares donde realmente el hambre es terrible. ¿De qué más habla? Terremotos. El Señor habla de terremotos. Miren, este es un dato interesante, porque cuando nosotros analizamos la frecuencia de los terremotos a través del tiempo, encontramos algo muy interesante. Miren, en el primer siglo, por ejemplo, hubieron 15 terremotos. O sea, en 100 años, 15 terremotos. El segundo siglo hubieron 11 terremotos. El tercer siglo, 18 terremotos. El cuarto, 14 terremotos. Pasemos al siglo XIII. Miren, en el siglo XIII hubo 115 terremotos. O sea, en 100 años, de los 11, 14 que habían, ahora son 115 terremotos en 100 años. En el siglo XVIII, el asunto creció. Son 40 terremotos en todos estos 100 años, el siglo XVIII. El siglo XIX han sido 2.120 terremotos. Es interesante esto. El siglo XX, 7.000 terremotos. Miren cómo ha crecido desde 14, 10 a 7.000 terremotos en 100 años. Sin embargo, desde el año 2000 hasta el año 2019, estamos hablando de 19 años, han habido 31.500 terremotos. Y solo en el año 2019 han habido 1.637 terremotos. ¿Se da cuenta cómo ha crecido en frecuencia? Y obviamente no estamos hablando de todas las desgracias que conlleva el terremoto, los tsunamis, etc. Pero es una señal que nos hace ver que definitivamente estamos en los últimos tiempos. Solamente el 2019 han habido 1.637 terremotos. ¡Qué diferencia con el pasado!, ¿verdad? Señales. Estas señales se van a seguir dando. Y al mencionar estas señales, Jesús dice algo muy interesante. El verso 6 dice, aún no es el fin. Quiere decir que estas señales siempre van a estar acompañando a este mundo, pero, como digo, al final de los tiempos se intensifica, es más frecuente y es más universal. Vamos a un tercer punto. Miren, señales que recién ahora se están cumpliendo. Es importante. Señales que recién ahora se están cumpliendo. Estas señales no estuvieron presentes los primeros siglos. Aún hasta el siglo pasado, recién se han comenzado a presentar y deben ser consideradas para saber que efectivamente ya estamos en los últimos tiempos. ¿Qué señales son estas? Por ejemplo, la señal evangelística. Lea conmigo Mateo 24:14. Mira lo que dice. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Pregunta, ¿el evangelio ha sido predicado en todo el mundo? Obviamente que no. ¿Se da cuenta que es una señal que debe cumplirse de algún modo? Esta señal obviamente no se ha cumplido en épocas pasadas. Es más, los primeros siglos, y particularmente en la Edad Media, había completa oscuridad espiritual en las personas porque la religión tradicional había prohibido que se lea totalmente la Biblia y la gente estaba totalmente ignorante de la palabra de Dios. Es más,
aún después del auge de las misiones modernas de los siglos XVIII y XIX, donde el Evangelio comenzó a propagarse por todo lado, han quedado, sin embargo, zonas vastas del mundo sin el Evangelio. Hasta ahora hay lugares en el mundo que el Evangelio no es predicado, no es posible entrar con el Evangelio. Hasta ahora. Sin embargo, gracias al avance de las comunicaciones, radio, televisión, internet, redes sociales, el Evangelio de algún modo está siendo predicado a nivel mundial. Esta señal, en cierta forma, está cumpliéndose paulatinamente, pero noten que es una señal que recién se está cumpliendo. De manera que, a través de la historia, no podían decir Cristo viene, si aún esta señal no se estaba cumpliendo, ¿se da cuenta? La señal evangelística. ¿Qué otra señal? La señal científica. Y ustedes saben a dónde estoy apuntando, ¿verdad? La señal científica. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta es una señal del tiempo del fin. Y aquí hay dos cosas que está mencionando. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto es ciertísimo y asombroso en nuestro tiempo, porque el avance de toda clase de ciencia en los 2 últimos siglos, y más aún en los últimos 100 años, es real. Y miren, las dos partes de esta profecía se está cumpliendo a nuestros ojos, en nuestros días y al pie de la letra. Y somos testigos de esto. Imagínense, dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿A qué se refiere? A lo que la gente se desplaza de un lugar a otro. ¿Cómo era el inicio? El hombre se desplazaba de repente bajo sus propios pies, ¿cierto? Por eso los famosos chasquis, por ejemplo. Pero después se desplazaban ayudados por el caballo. Y poco a poco fueron cambiando esto. Hasta ahora hay trenes bala, aviones supersónicos y la gente transita de un lugar a otro en el mundo. Los aeropuertos están llenos. Miren cómo la profecía se está cumpliendo. Muchos correrán de aquí para allá, ¿no? Y la ciencia aumentará. De manera que esta es una señal muy clara de estos últimos tiempos. Ahora sí, con propiedad, se puede decir que sí, esta señal se está cumpliendo. La ciencia seguirá aumentando, seguirá progresando, seguirán haciéndose nuevos descubrimientos. Por supuesto que sí. Vamos a quizás saber hasta dónde se puede llegar con la ciencia, pero se está avanzando. Pero en estos últimos tiempos, lo que vemos realmente es asombroso. La palabra de Dios se está cumpliendo. Hay otra señal, la señal política, que es una señal también que se ha dado hace poco y se está cumpliendo, ¿no? Vamos a leer Zacarías capítulo 10, del versículo 6 al 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán. Esto es interesante. ¿A qué se refiere esta profecía que encontramos en Zacarías? Miren, se refiere al retorno de Israel a su patria. Israel, hermanos, ha sido de algún modo esparcido a partir del año 70 después de Cristo, ha sido esparcido por todo el mundo. Y todos somos testigos de esto. Hay judíos en todos lados del mundo, en todos los países del mundo. Están esparcidos. Y note el versículo. No menciona las 12 tribus. Dice, yo fortaleceré la casa de Judá y la casa de José. Ustedes saben cuando hubo división de Israel, se dividió en dos partes, ¿no es cierto? El reino del norte, el reino del sur. Y aquí están las dos tribus que componen un reino. Este reino se refiere a los judíos específicamente. Y son ellos los que están retornando a su tierra ahora, ¿no? Entonces se refiere solo a la casa de Judá. Cuando dice aquí, y el versículo 7, y será Efraín como valiente. Efraín es un nombre para estas dos tribus propiamente.
la tribu de Judá y de José, que hacen los judíos, ¿no? Como decía, ellos fueron esparcidos a partir del año 70 y fueron esparcidos por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de que han sido absorbidos por las culturas, por las costumbres de los pueblos, nunca ellos perdieron su identidad. Siempre estaban identificados con su nacionalidad, básicamente con su Dios. Por eso quizás lo que los ha mantenido y servido de vínculo étnico ha sido su religión propiamente. Y milagrosamente, a pesar de que han sido absorbidos por tantas culturas, los judíos han mantenido su cultura propia, su religión propia y sus costumbres propias a través de los siglos. Es un milagro. A tal extremo que ahora, en el año 1948, este pueblo ha retornado a su país, a su tierra. Y esto es algo que estaba profetizado, como dice en Zacarías: yo los llamaré con un silbido, dice el versículo 8, los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. O sea, es el retorno de Israel a su tierra, y allí ellos otra vez van a comenzar a multiplicarse, a prosperar, a crecer. Pregunta, ¿no somos testigos de esto? Israel retornó en 1948 a su tierra y ahora es una pequeña potencia mundial propiamente. Y tienen jaque a muchos países a su alrededor. Es increíble. De manera que Israel retorna a su país. Esto es una señal política. El Señor Jesucristo, al referirse a esto, menciona algo muy interesante. Obviamente sobre este punto quiero aclarar algo. Es un pasaje que vamos a leer. Y es un pasaje que obviamente los teólogos, los estudiosos le dan muchísimas interpretaciones. Yo me alineo con una que considero quizás la más coherente. De manera que ustedes también pueden investigar este respecto, pueden profundizar y pueden sacar quizás sus propias conclusiones. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 24, del verso 32 hacia adelante. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Como decía, sobre este pasaje hay pues muchísimas interpretaciones. Yo me alineo con una que es muy interesante y la considero mucho más coherente. Miren, en la Biblia, la higuera es emblema de Israel. Por lo menos así es como lo aprecio. Por ejemplo, Oseas capítulo 9, versículo 10, la primera parte del versículo, mira lo que dice: como uvas en el desierto, allá Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Y hay muchos pasajes más, pero Israel está siendo simbolizado ahora por la higuera. Ahora, dice el versículo ahí que estamos leyendo: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿A qué se refiere? Israel, el día que retornó a su país, propiamente en 1948, era como una rama tierna, ¿no? Pero ahora empezaron a brotar sus hojas, es decir, a crecer, a prosperar. Como dije hace un momento, hoy en día Israel es un país desarrollado, una pequeña potencia en el mundo, ¿no es cierto? ¿Y qué más dice el versículo? Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Recuerden que el contexto de estos versículos de Mateo 24 es precisamente las preguntas de los últimos tiempos, las señales y todas estas cosas. Jesús está explicando en todo este capítulo y ha llegado aquí y habla de la higuera. Por eso es que dice el versículo: cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosa está cerca a las puertas? La venida del Señor. Está cerca a las puertas. Ahora, miren, la última parte del versículo habla de generación. Miren lo que dice el versículo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De acuerdo a la Biblia, una generación es de 70, 80 años. O sea, si nosotros vemos de 1948 más los 80 años de una generación, estamos hablando del año 2028. Estamos en el año 2021.
Aclaro, no estoy poniendo fechas. Simplemente lo que quiero es que sepas que efectivamente estamos en los últimos tiempos y el regreso del Señor es inminente y en cualquier momento. Puede venir quizás ahora mismo, las condiciones están dadas, quizás de acá a 2 años, 5 años, quizás el 2028, quizás más adelante, 2030, 2050, no lo sé. La Biblia dice que solo el Señor sabe. Lo que quiero es poner en tu corazón que por todo lo que estoy diciéndote, de acuerdo a la palabra de Dios, estamos en los últimos tiempos realmente. Esta es una señal política que ya se cumplió definitivamente. Ya Israel está en su tierra, la higuera ya floreció, ya está fuerte. Estamos pues a puertas del regreso del Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien, sigamos. Otra señal. La señal eclesiástica. Lo llamo así, la señal eclesiástica. Mira lo que dice Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Esta es una señal quizás que se ha analizado poco, en verdad. ¿Pero a qué se refiere? Miren, se refiere a la tibieza espiritual característica de estos últimos tiempos. Tibieza espiritual. Hay muchísima gente que va a las iglesias, que cantan bonito, que están allí, pero en realidad nunca han nacido de nuevo. No tienen a Jesucristo. Y si lo tienen totalmente aislado de sus vidas. Solamente los domingos, algunos días son creyentes, los demás días como que no conocen al Señor. Ese es el comportamiento característico de la gente cristiana de los últimos tiempos. El libro Apocalipsis lo explica claramente. Habla de tibieza. La última iglesia que se explica en Apocalipsis es la iglesia de la Odisea. Y la Odisea se caracteriza por ser una iglesia tibia. A eso se refiere esta señal eclesiástica. Por eso el Señor pregunta, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra realmente? De manera que, como digo, hay pues tantas y tantas sectas y denominaciones que son puro rito y milagros y sanidades, pero sin vida en su interior. Es más, tantos y tantos que conociendo la palabra de Dios y participando con iglesias firmes, con iglesias centradas, participando con nosotros quizás, no han nacido de nuevo. Tibias, totalmente tibios. La falta de fe es característica de los últimos 2 siglos y quizás se ha incrementado en este último siglo realmente. La falta de fe, la tibieza en los creyentes, la indiferencia a las cosas de Dios. Se acomodan a las circunstancias. No tienen quizás una firme convicción de lo que realmente deben ser. Hay tibieza, hay indiferencia. Muchas veces se llega a la apostasía. En verdad, el Señor habla de los últimos tiempos como de una iglesia tibia, cristianos tibios. Analicémonos, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Esta es otra señal. Esto es una señal que se está cumpliendo. ¿Qué más? Una señal más. Miren, lo denomino la señal inicua. ¿A qué me refiero con esto? Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 4. Miren, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto es característica de las personas en estos últimos tiempos. El versículo iniciando dice que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Miren, esta es una señal. Mateo 24, del 37 al 39 lo explica aún más. Miren, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Si bien es cierto que el número de creyentes en cierta forma como que ha aumentado en cantidad, en calidad en algunos casos, sin embargo, proporcionalmente a la población mundial, más de 7.000 millones de personas, somos poquísimos creyentes. Y creyentes genuinos, muchos más, pocos. ¿Qué implica esto? Realmente toda la sociedad vive de espaldas a Dios. Toda la sociedad vive de espaldas a Dios en la práctica. Miren, ¿cómo eran los días de Noé? Porque la palabra dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Génesis capítulo 6, versículo 5 nos explica algo. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta es una característica de los últimos tiempos. Y nosotros somos testigos de esto. ¿Cómo está este mundo? Verso 11, miren lo que dice. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Verso 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta es una característica peculiar de estos últimos tiempos. La corrupción total. El mundo, la gente, a lo bueno le está llamando malo, y a lo malo le está llamando bueno. Característica de este último tiempo. Nosotros somos testigos de esto. ¿Acaso no vemos cómo el mundo se ha corrompido, se han perdido los valores y cada vez es peor y peor y peor? Somos testigos de lo que viene pasando en Estados Unidos, por ejemplo. Ha entrado un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno va a dar luz verde a lo que es la ideología de género, el homosexualismo, el aborto, etcétera, etcétera. Somos testigos, hemos sido testigos cuando Biden, el actual presidente de Estados Unidos, asumió el mando allí en ese país. Y a su alrededor personajes pro aborto, pro homosexualismo, pro gay, etcétera, etcétera. Alguien decía, las cosas están cada vez peor y con razón. Las cosas morales están cada vez peor. En cierta forma, Estados Unidos es un referente para los demás países. Y esto va a ser todo un desastre. La pregunta es, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos hacer? Miren, ¿qué podemos pensar? Simplemente se está cumpliendo una señal más para el retorno del Señor, la señal inicua que hemos mencionado, que simplemente nos está diciendo que el Señor está a la puerta. Pregunta, ¿Dios puso a Biden en el gobierno de Estados Unidos? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Es Dios quien pone las autoridades, ¿ok? El Señor es soberano. En esa soberanía, nosotros debemos descansar. En esa soberanía Dios pone a quien quiere como autoridad. ¿Y por qué lo hace? Dios permite ello para que el cumplimiento de sus planes se pueda dar. Tan simple como eso. De manera que nada escapa de la voluntad de Dios y nada escapa del control de Dios. Dios permite esto. Estamos en los últimos tiempos y definitivamente las cosas se van a ir dando en el aspecto moral cada vez peor, en el aspecto de la violencia cada vez peor, las cosas van a empeorar, pero debemos ser conscientes que todo esto son señales que se tienen que dar para el pronto regreso del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Nosotros no pretendemos para nada poner fechas a la segunda venida de Cristo. Lo que sí sabemos es que ahora, en este tiempo, a tus ojos, a vista de todos nosotros, las señales se están cumpliendo y el regreso del Señor es inminente. El Señor viene. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué exige estos últimos tiempos? ¿Qué podemos hacer? Y con esto ya queremos ir cerrando esto. Miren, 4 cosas debemos hacer. En primer lugar, ¿qué exige este tiempo? Preparación. Debemos prepararnos. Amós 4:12 dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Te pregunto, ¿estás preparado? Prepárate, busca al Señor de corazón. Si no tienes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, ahora es tiempo de que creas en Él, de que te arrepientas y aceptes a Jesucristo.
como tu Salvador. Es tiempo, amigo. No deseches más, estamos realmente en los últimos tiempos. Cualquier rato el Señor viene por los suyos. ¿Y qué será de ti? Prepárate. Amado hermano, prepárate. Ponte firme, no seas tibio. Hay muchos creyentes tibios. Están con un pie a la iglesia y con un pie en el mundo. Muchos tibios. Mira lo que es Lucas capítulo 3, verso 7 hacia adelante. Dice, y decía a las multitudes, este es Juan el Bautista que está hablando a la gente, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No seas tibio, está diciendo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En tu tibieza tú dices, no, pero ya acepté a Cristo, ya, no, yo soy cristiano, ya, mira lo que dice la palabra. Y no comencéis a decir de entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Prepárate. Hermano, alíñate realmente. Deja de ser tibio. Aférrate al Señor. Arrepiéntete si algo está mal. Y de veras, prepárate. ¿Qué más? Debemos tener en estos últimos tiempos paciencia. Paciencia. En verdad, muchas veces como que nos desesperamos. Ya, el Señor debe venir pronto. ¿Por qué demora tanto? Son los tiempos de Dios. Es soberanía del Señor. Es misericordia de Dios, ¿sabe? Lo que nos toca a nosotros es tener paciencia. Él sabe cuándo va a venir. ¿Cómo podemos tener paciencia? Mira lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando estamos a cuentas con Dios, no tenemos que temer lo que pueda ocurrir. Cuando estamos a cuentas con Dios, no importa lo que venga, todavía tú vas a estar aferrado al Señor y por tanto vas a poder esperar con paciencia la venida del Señor, sea cual fuera la circunstancia. De manera que aguardamos al Señor con paciencia. ¿Cuál es el requisito? Estar a cuentas con Dios. ¿Estás a cuentas con el Señor? Si estás a cuentas con el Señor, tú vas a tener paciencia para aguardar la venida del Señor en el momento que el Señor quiera hacerlo. ¿Qué más se exige en estos últimos tiempos? ¿Qué más exigen? Hemos hablado ya de prepararnos, de tener paciencia. Lo tercero es ser perseverantes. Tiene que haber perseverancia. ¿Por qué? Porque definitivamente son tiempos difíciles. Hay muchas cosas que nos tientan, nos arrastran, nos hacen desviar. Pero la palabra habla de perseverancia. Mira lo que dice Marcos capítulo 13, versos 35 hacia adelante. Velad pues, como decir, persevera pues, ¿no? Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o al mediodía, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿Se da cuenta el Señor? Quiere que en estos tiempos difíciles sigamos perseverando, sigamos sirviéndole, sigamos trabajando para Él, sigamos firmes en el Señor. Eso es lo que Dios quiere, perseverancia. ¿Te desanima todo lo que pasa? ¿Te desanima que un presidente liberal entró a gobernar Estados Unidos? ¿Te desanima eso? Ten paciencia, aférrate al Señor, sigue sirviéndolo. ¿Qué más? Lo cuarto que debemos tener y exige en estos últimos tiempos de parte de la persona es pureza. Pureza. Dice la Biblia en 1 Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea que está esperando el retorno de Cristo, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan aquí nos está motivando, nos está instando a permanecer puros, en medio de un mundo corrupto, que no es fácil, pero ese es el reto. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él,
sin mancha e irreprensibles en paz. Miren, cuando el Señor venga aquí a te dice, sin mancha, irreprensible, y como consecuencia, en paz, contigo mismo, con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, 4 cosas que exigen estos últimos tiempos: preparación, paciencia, perseverancia, pureza. Hermano, el Señor viene. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero que las señales ya se están dando, ya se han dado, es inminente. Por tanto, el Señor viene. De manera que busquemos al Señor, aferrémonos a Él, sigamos firmes en Él y que Él sea glorificado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos este momento, Señor. Suplicamos, Padre Santo, que de veras podamos prepararnos para tener un encuentro contigo en tu misericordia. Personas que no te conocen, Señor, toca corazones. Quizás creyentes apartados de ti, creyentes resentidos, creyentes desanimados. Oh Dios, toca corazones, Señor, para que haya arrepentimiento y de veras puedan estar preparados para tu regreso. Pon paciencia, Señor, en nuestros corazones. Permite que podamos perseverar, bendito Dios. Y permite, Señor, que la pureza esté en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.